Esto es Telatatis y hoy vamos a hacer estos 3 cojines de animales estampados. Son súper divertidos y muy graciosos, ideales para una habitación infantil, juvenil. Bueno, realmente vamos a hacer nada más que el de la vaca, porque los otros dos se hacen igual. Ahora mismo solamente tenemos estos 3 modelos, pero cuando veas el vídeo seguramente ya tendremos unos 10 animales diferentes, que es nuestra idea, para hacer una colección grande. Bueno, es un proyecto muy fácil que te va a llevar 10 o 20 minutos, depende de tu práctica, y que queda genial. Bueno, como veis, partimos de las telas ya estampadas, ¿vale? Tanto el delantero como el trasero os vienen en el kit de costura. Los kits de costura los tenemos en la sección kit de costura de nuestra web y van a estar a un precio muy baratito, así que merece la pena en lugar de comprarte la tela y hacerte tú el estampado. Bueno, aquí están los 3, pero nosotros vamos a empezar con la vaquita. Lo primero que hacemos es empezar recortando por el borde, por el contorno de recorte, que os lo hemos indicado, y el contorno de recorte delantero coincide con el trasero. Así luego te casan las piezas perfectamente. Ahí ya tenemos el delantero cortado y ahora vamos a recortar el trasero. Es un proyecto que incluso podéis hacer en familia. Vuestros niños os pueden recortar las telas. Ya está el trasero recortado y el delantero ya lo teníamos. Y ahora ponemos uno sobre otro, encajando bien los bordes. Ponemos unos alfileres y lo vamos a coser. Vamos a dejar unos 10 centímetros sin coser para poder darle la vuelta y luego meter bien la mano para rellenarlo de espuma. La costura pues a 1 centímetro del borde. Venga, vamos a la máquina. Eso no se cose. Ahí estamos cosiendo, con mucho cuidado las curvas. Y dejamos un trocito del lateral sin coser. Bueno, y el inicio y el final de la costura, remátalo bien, con pasada hacia adelante y hacia atrás, porque vamos a tirar bastante ese punto. Y ahora lo que hacemos es hacer unos pequeños cortes en todas las curvas para que al darle la vuelta no salgan arrugas ni quede tirante. Y como estas curvas son tan cerradas y tan pequeñitas, pues he hecho cortes cada centímetro. Más o menos, en las zonas muy pronunciadas. Ya lo tenemos con todos los cortes dados. Y ahora le damos la vuelta. Asegúrate de que le das bien la vuelta a las cosillas pequeñas, a las orejas, a los cuernos. Bueno, ese relleno que veis ahí realmente es el relleno de una almohada. Me costó 4 euros en una tienda de sábanas y de edredones. Y de ahí me han salido para 3 cojines. Saco el relleno de la almohada y lo metemos dentro del cojín. Igual, asegúrate de que se rellenan bien tanto las patas como las orejas, los cuernos. Una vez que lo tenemos relleno, tendríamos que cerrar el huequecillo que hemos dejado con una costura invisible. Pues nada, primero preparamos, unimos las dos partes y ponemos un alfiler y ahora vamos con la costura invisible. He intentado que se vea lo mejor posible, no sé si... Bueno, lo primero que hacemos es fijar el hilo a uno de los bordes pero por dentro. Entonces damos un par de puntadas por dentro en uno de los bordes. Y ahora sacamos la aguja por el canto, por la parte doblada, la sacamos hacia afuera. Y entonces, así un poco para explicarlo así sencillamente, los cruces de un lado a otro los hacemos por fuera y el avance de la aguja lo hacemos por dentro del borde. Yo creo que se ve bien en las imágenes, si no,
En YouTube o en Pinterest hay un montón de tutoriales de costura invisible que se ven genial. He intentado hacerlo, bueno, la he hecho con hilo negro para que podáis verla, pero vosotras hacerlo con hilo blanco, que aunque es invisible se ve un poquito. Este hueco más vale que lo dejéis que os entre bien la mano para rellenar, que si no luego tardas mucho en rellenar. Y más vale dar una puntada de más a tener problemas ahí metiendo la mano rellenando. Bueno, y ahora estamos haciendo el remate final, que es lo mismo que en el inicio. Lo que hacemos es un par de puntadas en el interior de uno de los bordes para ya sujetar bien el hilo. Ahí está. Una. Vale, y esa ya es la última. Ah, no, esta es la última. Ya está bien sujeto a uno de los bordes y ahora metemos la aguja por dentro del cojín y la vamos a sacar por cualquier punto, pues, para que el hilo quede por dentro. Así el hilo te va a quedar por dentro y no se ve nada. Y como ya tienes el hilo sujeto al borde, bueno, pues ya está perfecto. Es súper profesional, ¿eh? Es que a mí me encanta el resultado. Y nada, ahí está la vaquita por delante, por detrás, con sus amiguillos. Es que me encanta. Para una habitación de niños, de ya adolescentes, es súper gracioso. Ahí nuestra sesión de fotos. Pues ya sabes, si quieres hacer estos cojines con las telas ya estampadas, puedes comprarlas en la sección Kit de costura de nuestra web tela-mediotatis.com. El precio va a ser tan asequible que no te va a merecer la pena comprarte la tela aparte, estampártelo tú. O sea, va a ser una cosa para poder hacerlo todos y fácil y barato. Bueno, si te gusta el tutorial, por favor, danos like, suscríbete, mándanos comentarios y síguenos porque va a haber proyectos de costura tan bonitos como este o más. Un besillo.